Para su padre, Caleb Vance no era más que la posesión más preciada de la colección. Su smoking, perfectamente entallado, le sentaba como una segunda piel. Su cabello, color miel oscuro, estaba impecablemente peinado y sus rasgos podrían haber pertenecido a una estatua antigua. Permanecía inmóvil, como correspondía a una pieza de exhibición, con una leve sonrisa inexpresiva, mientras su padre, Arthur Vance, atendía sus negocios. Esta noche, la gala benéfica anual de Vance Industries fue otro espectáculo. Cientos de invitados con atuendos lujosos llenaron el vasto salón del ático del piso 75, con vistas a la ciudad de noche bañada por millones de luces. La música resonaba por todas partes, pero para Caleb era solo una vibración sorda que se filtraba por las finas suelas de sus zapatos de charol. No podía oír ni una sola nota, ni el murmullo de cientos de voces, risas, ni el tintineo de copas. Su mundo era una película muda. Arthur sujetó con fuerza el hombro de su hijo, un apretón no paternal, sino posesivo. Condujo a Caleb hasta otro invitado importante, sonriendo con su sonrisa depredadora, mostrando sus dientes blancos y diciendo algo que hizo que la otra persona lo mirara con interés. Caleb respondió con un gesto cortés, con la mirada fría y distante. Hacía tiempo que había aprendido a leer los labios frases sencillas. «Mucho gusto». «¿Cómo estás? Tu hijo es idéntico a ti». Pero rara vez se molestaba. ¿Por qué? Las respuestas no importaban. Lo único que importaba era su impecable apariencia. Era el símbolo viviente del éxito de Arthur Vance, el apuesto y bien educado heredero de un vasto imperio. Arthur transformó con habilidad la sordera del heredero, de un defecto a una peculiaridad, un detalle trágico que otorgaba a su familia un aire de aristocracia. «Mi hijo vive en un mundo de silencio», decía a veces con un suspiro fingido. «Le ha enseñado a ver lo que otros pasan por alto». Mentira. Su silencio solo le había enseñado una cosa: a odiar su jaula de cristal. Un hombre bajo y regordete, con la cabeza calva y reluciente de sudor, se acercó a ellos. A juzgar por su traje caro y su mirada codiciosa, era un nuevo inversor. «Arthur, qué noche tan maravillosa», dijo el hombre, estrechando vigorosamente la mano de Vance Sr. Luego se volvió hacia Caleb, con una amplia sonrisa en los labios. «Y este debe ser tu famoso hijo. Caleb, encantado de conocerte. He oído hablar mucho de ti. Dicen que has heredado la perspicacia empresarial de tu padre». Caleb observaba los labios del hombre, que se movían rápidamente sin intentar descifrar las palabras. Se sabía el guión de memoria. Ahora su padre pronunciaría su frase característica. Arthur colocó su pesada mano sobre el hombro de Caleb y apretó suavemente. «No pierda el tiempo, señor Gilbert». Su voz estaba llena de una cortesía condescendiente, pero Caleb detectó un tono de acero. «De todas formas, no lo entenderá. Es solo un detalle para la noche, nada más. Mejor hablemos de nuestros planes de fusión». La sonrisa de Gilbert se desvaneció, reemplazada por confusión, y luego fingió compasión. Lanzó una mirada rápida, casi de disgusto, a Caleb, la que se le dedica a un objeto dañado, y rápidamente se dio la vuelta, volviéndose hacia Arthur. Algo dentro de Caleb se quebró. No era un dolor nuevo, sino una vieja y familiar herida, que se recalentaba cada vez. La humillación le quemaba las mejillas como una ola de calor, una hermosa adición, un recipiente vacío, una exhibición. Sintió que se le cerraban los puños. No podía respirar. Las paredes de aquel lujoso salón, las brillantes luces de la ciudad tras las ventanas panorámicas, todo aquello empezó a oprimirlo, a asfixiarlo. No lo aguantaba más, ni un segundo más. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Con un movimiento brusco, se quitó la mano de su padre del hombro. Arthur se giró sorprendido, con los ojos destellando una furia fría. Le daban una orden silenciosa.
quédate donde estás. Pero por primera vez en años, Caleb la ignoró. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar a nadie. La multitud se apartó ante él. La gente lo observaba con curiosidad, susurrando entre sí. Sintió sus miradas en su espalda, pero no le importó. Caminó hacia la salida, hacia la puerta del ascensor que lo salvaba, tras la cual lo esperaba otro mundo, un mundo donde no necesitaba ser un simple adorno. Pasó junto a su madre, Eleanor Banks. Estaba de pie entre un círculo de mujeres vestidas de diamantes, conversando animadamente. Sus miradas se cruzaron. En las de ella, vio la familiar mezcla de amor, compasión e impotencia. Ella negó levemente con la cabeza, rogándole que regresara y no armara un escándalo. Pero él solo aceleró el paso. Las puertas del ascensor se abrieron y entró en una cabina silenciosa y con espejos. Cuando las puertas se cerraron, acallando las vibraciones apagadas de la celebración, por fin pudo respirar. Su reflejo lo observaba desde la pared de espejos. Un desconocido con un traje caro y una mirada atormentada. Se arrancó la sofocante pajarita del cuello y se la metió en el bolsillo. El ascensor descendió silenciosamente, llevándolo lejos de su jaula dorada. Al salir del rascacielos, se sumergió en el fresco bullicio de la noche. El ruido de la ciudad era solo una serie de vibraciones para él, pero ahora esta discordancia parecía la salvación. Caminó sin prestar atención a dónde iba, lejos del brillo y la falsedad de las calles del centro. Necesitaba desaparecer, hacerse invisible, disolverse entre la multitud de gente común a la que no le importaba. Caminó cuadra tras cuadra hasta que las luces de los anuncios se apagaron y los escaparates de las tiendas caras dieron paso a los de las casas sencillas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Un viento frío le alborotó el pelo, despejándole los pensamientos. Su ira dio paso lentamente a una melancolía familiar y sorda. ¿Qué haría? ¿Regresar a la lujosa mansión que siempre había sentido como una prisión? ¿Esperar a que su padre le escribiera una diatriba furiosa en un papel? ¿Ver las lágrimas de su madre? Todo era tan predecible e insoportable. Sin darse cuenta, se encontró en una calle tranquila y tenuemente iluminada. El único punto luminoso era el escaparate de un pequeño restaurante abierto las 24 horas. Sobre la puerta colgaba un viejo letrero de neón que decía Joe's. De él emanaba un olor a café y a algo frito. Estaba tan lejos de su mundo de trufas y champán que parecía el único lugar perfecto en la tierra. Empujó la puerta y entró. Un hombre hosco, de patillas grises, estaba detrás del mostrador, limpiando un vaso con una toalla grasienta. Miró brevemente e indiferente a Caleb y luego se giró hacia la máquina de café, que silbaba y echaba vapor. Caleb se acercó y se quedó indeciso unos segundos, esperando a que alguien lo viera. El hombre siguió ignorándolo. Era común. La gente solía fingir no notarlo para evitar interacciones incómodas. Caleb suspiró y golpeó con los nudillos la superficie pegajosa del mostrador. El hombre giró lentamente la cabeza con expresión claramente irritada. Caleb se señaló a sí mismo, luego a la máquina de café. Una simple petición, pero solo recibió a cambio una mueca de disgusto. ¿Qué quieres?, murmuró el hombre, moviendo apenas los labios. Caleb volvió a señalar el dispositivo, esta vez con más insistencia. «Habla más alto, muchacho, no entiendo tus murmullos», dijo el camarero y volvió ostentosamente a limpiar los vasos. Las mejillas de Caleb volvieron a sonrojarse de humillación. Incluso allí, en aquel lugar desolado, se sentía extraño, incompetente. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, sumergiéndose de nuevo en la fría noche, cuando una suave voz femenina dijo: «Yo me encargo, tío Joe, ve a descansar». Una chica salió del lavadero. Llevaba un sencillo delantal de trabajo manchado con algo claro y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño suelto. Parecía cansada, pero sus grandes ojos marrones reflejaban un profundo interés. Echó un vistazo rápido a Caleb, fijándose en su traje caro
aunque arrugado, la ausencia de Pajarita y la expresión de aflicción en su rostro. Se acercó al mostrador y Caleb se preparó para otra ronda de humillación. Volvió a señalar el menú colgado en la pared, indicando café solo. Ella asintió. Cogió una libreta y un bolígrafo a punto de anotar su pedido. Pero entonces se detuvo. Su mirada se detuvo en su rostro, observando atentamente sus labios, intentando adivinar sus palabras. Se mordió el labio un instante, como si tomara una decisión. Luego, despacio, con cierta vacilación, dejó el cuaderno. Levantó la mano derecha y juntó los dedos en un gesto que Caleb no había visto en un desconocido en muchísimos años. Su pulgar descansaba sobre su índice doblado, formando un círculo, y los otros 3 dedos estaban estirados hacia arriba. Ella inclinó la cabeza ligeramente y pronunció la palabra en silencio mientras su mano formaba la señal. ¿Café? El mundo de Caleb se detuvo. El vacío resonante en su cabeza, su constante compañero, se llenó de repente de un silencio ensordecedor. Miró su mano, ese gesto simple y comprensible, y no podía creer lo que veía. Fue como un milagro, como un sorbo de agua después de una larga sed. Por primera vez en la eternidad, alguien no solo intentaba comprenderlo, sino que le hablaba en su idioma. La miró fijamente tanto tiempo que ella pareció avergonzada. Un ligero rubor le cubrió las mejillas y empezó a bajar la mano, decidiendo que se había equivocado. «Lo siento, yo...», empezó en voz alta, pero se detuvo inmediatamente. Caleb levantó rápidamente ambas manos, cerró el puño con el pulgar extendido y lo apretó con fuerza. «Sí». Luego presionó la palma contra el pecho y la movió suavemente hacia adelante. «Gracias». Una sonrisa tímida, pero sincera, floreció en su rostro. Ella lo entendía todo. Esta sonrisa era genuina, no como esas sonrisas refinadas y vacías que había visto hacía una hora en la recepción. Volvió a levantar la mano. Sus movimientos no eran tan pulidos como los de sus profesores o intérpretes de lengua de señas. Había una ligera vacilación en ellos, pero eso los hacía parecer aún más valiosos. «¿Negro? ¿Con leche?», preguntó con gestos. «Negro», respondió, juntando las yemas de los dedos y pasándolas por el dorso de la otra mano. «Fuerte», apretó el puño, demostrando fuerza. Ella asintió y sonriendo de nuevo se volvió hacia la cafetera. Caleb estaba sentado en la mesa más cercana, junto a la ventana, sin apartar la vista de ella. La observó manejar la máquina con destreza, vertiendo la bebida humeante en una sencilla taza blanca. Había una serena confianza en sus movimientos. No lo miró con lástima, no lo vio como un problema que resolver. Simplemente le preparó café. La chica colocó una taza sobre la mesa frente a él. Colocó unas servilletas, un pequeño bloc de notas y un lápiz junto a ella, por si acaso. Un gesto de cortesía y consideración que lo conmovió profundamente. «Disfruta tu comida», dijo, combinando el gesto bueno con un movimiento que imitaba el de comer. Volvió a mostrar gracias, esta vez poniendo en el gesto todo el agradecimiento que lo llenaba. Caleb dio un sorbo. El café estaba amargo, hirviendo e increíblemente delicioso. Se sentó en este restaurante barato, inhalando sus aromas sencillos y por primera vez en años sin sentirse solo. Observó a la chica tomar nota de los pedidos de otros clientes, reírse de un chiste del camionero tras el mostrador y moverse hábilmente entre las mesas con una bandeja en la mano. Se llamaba Amara. Vio el nombre bordado en su delantal. Amara, un nombre precioso. Terminó su café, pero no quería irse. Quería prolongar ese momento, esa frágil sensación de unidad con el mundo. Vio que el número de clientes había disminuido y Amara estaba limpiando las mesas, preparándose para la afluencia matutina. Se armó de valor. Al pasar, le tocó suavemente el brazo para llamar su atención. Ella se giró y no había rastro de irritación en sus ojos, solo una tranquila expectación.
Levantó la mano y se señaló. Me llamo Caleb. Formó su nombre en lenguaje de señas, pasándose los dedos índice y medio por la barbilla, un gesto que su madre le había inculcado de niño. Ella miró atentamente sus manos, sonrió y señaló el bordado de su delantal. Luego firmó formando una A y dibujando un corazón en el aire. Amara. Un nombre muy bonito, señaló. Bajó la mirada, avergonzada. Gracias, tú también. Se hizo una pausa entre ellos. No fue un silencio incómodo, sino uno tranquilo y significativo. Por primera vez en su vida, Caleb dialogaba con un desconocido y no necesitaba papeles ni intermediarios. ¿Cómo sabes el idioma?, decidió preguntar, moviendo las manos lentamente para que ella estuviera segura de entenderlo. Su expresión cambió momentáneamente. Una sombra de antigua tristeza se asomó en el fondo de sus ojos, pero enseguida recuperó la compostura. Es una larga historia, respondió ella con gestos. Quizás en otra ocasión. Ella no lo rechazó, pero le dejó claro que el tema no le resultaba fácil, y él lo agradeció. No insistió. Está bien, asintió. Me tengo que ir. Se levantó, sacó la billetera del bolsillo y sacó varios billetes grandes, mucho más caros que el precio de su café. Los puso sobre la mesa. Amara frunció el ceño y negó con la cabeza. Señaló la caja registradora. Pague ahí, el café cuesta $2. Esto es para ti, le indicó con insistencia, mientras le acercaba el dinero. Por tu amabilidad. Ella dudó, mirando primero el dinero y luego su rostro. No había codicia en su mirada, solo sorpresa y cierta dignidad interior. Es demasiado, dijo. Por favor, su gesto era casi suplicante. Tras un breve forcejeo consigo misma, finalmente asintió y tomó el dinero con cuidado. Gracias, Caleb. Su nombre, pronunciado a través de sus manos, le sonó especial. Se dirigió a la salida. Con la mano en el pomo de la puerta, se dio la vuelta. Amara estaba de pie junto a la mesa, viéndolo irse. Levantó la mano y se despidió con la mano. Ella sonrió y le devolvió el saludo. Al salir, Caleb respiró hondo el fresco aire nocturno. La ciudad a su alrededor seguía igual, pero algo en su interior había cambiado para siempre. La pared de cristal que lo separaba del mundo se había agrietado, y a través de esa grieta brillaba un tenue pero nítido rayo de luz. No sabía por qué esta chica conocía su idioma, y no sabía si volvería a verla, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que en este mundo vasto, ruidoso e indiferente, había una persona que podía oírlo, en completo silencio. La tercera noche regresó al mismo restaurante. El corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que lo sentía vibrar en las costillas. Amara estaba allí. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y sincera que parecía capaz de derretir glaciares. Se acercó al mostrador y, sin esperar sus gestos, le sirvió una taza de café negro. «Pensé que ya no venías», decían sus manos. Sus movimientos eran suaves y seguros. Keriani respondió, «¿Todos los días?» Ella asintió, entendiendo todo sin más. Él vio que estaba ocupada y no quiso molestarla. Señaló su reloj y luego la puerta, preguntándole cuándo había terminado de trabajar. «En 1 hora», respondió ella. «Te espero afuera». Su gesto era interrogativo y un poco tímido. Ella sonrió aún más ampliamente. «Está bien». La hora se le hizo eterna a Caleb. Estaba sentado en su coche, aparcado al otro lado de la calle, observándola recoger las mesas, despedirse de los últimos clientes y apagar las luces. Cuando salió a la calle, envuelta en un abrigo viejo, sintió una emoción que nunca había sentido en su vida. Salió del coche para saludarla. El aire fresco de la tarde estaba impregnado de los aromas de la ciudad, pero para Caleb olía a libertad. «Hola de nuevo», firmó. «Hola», respondió ella, con los dedos temblando ligeramente por el frío. Así comenzaron sus reuniones secretas, se convirtieron en su refugio, su soplo de aire fresco. De día era la sombra de su padre, un apéndice silencioso de su imperio.
y de noche era simplemente Caleb, un hombre con un amigo. Su primera cita real fue un paseo por el parque de la ciudad. Fue una revelación para Caleb. Estaba acostumbrado a salones lujosos pero sin vida, donde cada paso resonaba. Allí, bajo la copa de los árboles centenarios, el mundo cobraba vida. No oía el susurro de las hojas ni el canto de los pájaros, pero veía el viento meciendo las ramas, el sol jugueteando en el césped, la gente riendo a su alrededor y por primera vez no se sentía solo. Se sentaron en un banco junto al estanque, sin dejar de tocar las manos. Su conversación en voz baja era más fuerte y más importante que cualquier discurso que hubiera escuchado en las recepciones de su padre. ¿Por qué trabajas en el turno de noche? Debe ser duro, preguntó. Amara bajó la mirada un momento. Yo también trabajo durante el día, en la lavandería, y los fines de semana ayudo en el refugio de animales. Caleb se quedó atónito. No podía imaginarse una vida así. ¿Por qué tanto? Sí, estoy ahorrando dinero, dijo con un gesto sencillo, pero con un propósito. Quiero ir a la universidad, estudiar trabajo social. Habló de su sueño con tanta pasión que Caleb no pudo evitar admirarla. En su mundo no había lugar para el desaliento ni la autocompasión, solo trabajo duro y esperanza. ¿Con qué sueñas?, preguntó ella, y su mirada directa lo confundió. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. Siempre se dio por sentado que sus sueños estaban predeterminados, heredar el imperio Vance. ¿Pero eran realmente sus sueños? Dudó un momento y luego, lentamente, empezó a hacer gestos con las manos. De pequeño, me encantaba desmontar cosas, relojes, radios. Me encantaba ver cómo funcionaban. Quería ser ingeniero o arquitecto, construir cosas con mis propias manos. Se quedó en silencio, sintiendo que se le enrojecían las mejillas. Parecía tan tonto e infantil comparado con su noble objetivo. Pero Amara lo miró con profunda comprensión. Es un sueño hermoso. ¿Por qué lo abandonaste? Mi padre cree que esto no es serio. Para él, solo existen los negocios, números, contratos, poder. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. La amargura que había cargado durante años estalló en sus gestos abruptos. Pero esta es tu vida, objetó ella suavemente. Sus palabras fueron sencillas, pero le llegaron al corazón. Sí, esta era su vida. Entonces, ¿por qué dejaba que alguien más la escribiera? Otra noche decidió mostrarle su mundo, pero no el falso y brillante que todos veían en las portadas de las revistas. La llevó a un mirador en las montañas, con vistas a toda la ciudad, extendida a sus pies como un esparcimiento de diamantes. Se sentaron en uno de sus coches de lujo, en completo silencio, roto solo por la apenas perceptible vibración del motor. Aquí, este es mi mundo, dijo, señalando el paisaje. Es hermoso, pero frío, y muy solitario. Puedes mirar, pero no tocar. Guardó silencio un buen rato, mirando las luces de la ciudad, y luego se volvió hacia él. No estás solo. Ya no. Y en ese momento, en la aterciopelada oscuridad, bajo la mirada de millones de luces lejanas, él tomó su mano con ternura. Sus dedos eran finos y cálidos. Ella no se apartó. Fue su primer roce, ajeno a cualquier conversación, y dijo más que cualquier palabra. En respuesta, Amara decidió mostrarle su mundo. No lo llevó a un parque ni a una cafetería. Lo condujo a través de una puerta chirriante hasta la azotea de su viejo edificio de apartamentos. Allí no había suelos de mármol ni lámparas de araña de cristal, solo asfalto agrietado, tendederos y antenas parabólicas. Pero la vista era impresionante. La ciudad parecía diferente desde allí, no fría ni distante, sino viva, palpitante, cercana. Se sentaron en el borde del tejado, balanceando las piernas. Abajo, la vida bullía. Los faros de los coches destellaban y las ventanas de las casas brillaban. Vengo aquí cuando estoy triste o necesito pensar, dijo Amara. Hace que todos mis problemas parezcan insignificantes y que puedo aspirar a las estrellas.
Le contó sobre su infancia, sobre sus padres, que trabajaban muchas horas, pero siempre encontraban tiempo para ella, sobre cuánto le encantaba leer y cómo escondía libros bajo el mostrador del restaurante para poder hojearlos en su tiempo libre. Caleb escuchó y sintió como si estuviera viviendo la vida de ella, una vida llena de dificultades, pero real. Tenía más significado que todos los años que había pasado en una jaula dorada. «Eres la persona más fuerte que conozco», le dijo con gestos, y era la pura verdad. Ella sonrió tímidamente. «Y tú eres el más amable». Sus reuniones se volvieron necesarias para Caleb. Empezó a cambiar. Una chispa brilló en sus ojos. Sus movimientos se volvieron más seguros. Empezó a sonreír con más frecuencia y estos cambios no pasaron desapercibidos. Arthur Vance era un hombre que lo notaba todo. Estaba acostumbrado a supervisar cada detalle de su vida y su hijo no era la excepción. Al principio, atribuyó los cambios de humor de Caleb a peculiaridades juveniles, pero cuando Caleb empezó a rechazar las cenas familiares, alegando dolor de cabeza, y luego se saltó por completo una reunión con un importante inversor, Arthur empezó a desconfiar. Una noche, cuando Caleb regresó a casa bien pasada la medianoche, su padre lo esperaba en el pasillo. Las luces estaban apagadas y la alta figura de Arthur parecía una sombra amenazante. Observó en silencio cómo su hijo entraba en la casa. Caleb dio un salto de sorpresa. Arthur accionó el interruptor. Una luz brillante le iluminó los ojos. «¿Dónde has estado?», preguntó. Su voz era tranquila, pero había una amenaza oculta en el silencio. Caleb no pudo responder, solo miró a su padre, sintiendo que sus manos se enfriaban. Arthur se acercó. «Te hice una pregunta, Caleb. Ha estado desapareciendo mucho últimamente. ¿Me estás ocultando algún secreto?». Caleb meneó la cabeza, pero sus ojos lo delataron. «No me mientas», espetó Arthur. No alzó la voz, pero sus palabras fueron más duras que el acero. «Lo averiguaré. De todas formas, siempre lo averiguo. Hagas lo que hagas, recuerda una cosa. Eres Vance y harás lo que yo diga. Siempre». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Caleb solo en el vasto y frío pasillo. La amenaza era evidente. Las paredes de cristal de su jaula comenzaron a cerrarse de nuevo, amenazando con aplastar el pequeño y frágil retoño de esperanza que apenas comenzaba a alcanzar la luz. Comprendió que su mundo secreto estaba amenazado y tendría que luchar por él. La lucha de la que su padre le había advertido no comenzó con gritos y amenazas, sino con una decisión silenciosa y escalofriante que maduró en Caleb. Ya no podía vivir en dos mundos, ocultándose uno del otro. No podía permitir que Amara siguiera siendo un secreto, algo vergonzoso que ocultar en las sombras. Tenía que demostrar primero a sí mismo, luego a su padre, que su decisión importaba, que ella importaba. Armándose de un coraje que creía no haber tenido jamás, invitó a Amara a una cena familiar. No era una cena cualquiera, era un reto. La encontró en la azotea de su casa, su pequeño refugio sobre la ciudad. Cuando le explicó su idea con gestos rápidos y decididos, ella se quedó paralizada. Su rostro, normalmente tan vivaz y abierto, se tornó serio y preocupado. «Caleb, ¿estás seguro?». Sus manos se movían lenta y vacilante. «No creo que sea buena idea. Tu padre no se alegrará de verme». «Solo verán a una camarera de restaurante», dijo con amargura. «No me verán a mí, verán quién quieren que sea». «Entonces haré que vean las cosas de otra manera», prometió. Lo miró un buen rato, sus ojos ardientes, su rostro lleno de determinación. Comprendió lo importante que era para él, y aunque todo en su interior le gritaba peligro, no podía negarse. Asintió, un movimiento simple, apenas perceptible, que le costó un esfuerzo enorme. El día de la cena, Caleb se sintió como si fuera a ser ejecutado. Ayudó a Amara a elegir un vestido.
sencillo, azul oscuro, sin adornos. Acentuaba su modesta belleza y su dignidad innata. No intentó ser nada que no fuera, y Caleb se lo agradeció enormemente. Amara jadeó al llegar a la mansión Vance. La casa, como un palacio de hielo, brillaba con cientos de luces, abrumándola con su frío lujo. Caleb le tomó la mano. Su palma estaba fría como el hielo. «Estoy aquí», dijo, tratando de darle la confianza que no sentía. Los recibió un mayordomo cuyo rostro era una máscara impenetrable. Los condujo al pequeño comedor, donde Arthur y Eleanor Vance ya los esperaban. La habitación estaba bañada por la luz de una lámpara de araña de cristal que se reflejaba en la larga y pulida mesa. La mesa estaba puesta para 4, pero el tiempo entre los asientos parecía eterno. Eleanor Vance se levantó para saludarlos, con una sonrisa empalagosa extendiéndose por su rostro. Llevaba un elegante vestido de seda y olía a perfume caro. «Amara, querida, por fin nos conocemos. Caleb me ha hablado tanto de ti», cantó, aunque Caleb no había dicho ni una palabra. Extendió una mano delgada y anillada y tocó el hombro de Amara con tanta compasión, como si la figura que tenía ante ella no fuera una invitada, sino una pobre huérfana. «Entra, siéntate, debes de tener hambre». Arthur Vance no se levantó. Se sentó a la cabecera de la mesa, rígido como una cuerda, observando en silencio a Amara con una mirada profunda y evaluadora. No la saludó, simplemente esperó. La cena comenzó en un silencio opresivo. El único sonido era el tintineo de los cubiertos. Caleb, inquieto, intentaba animar a Amara con gestos, pero ella miraba fijamente su plato, intentando pasar desapercibida. Finalmente, Arthur rompió el silencio. Su voz era monótona y carente de emoción, lo que la hacía aún más amenazante. «Bueno, Amara, cuéntanos sobre ti. ¿Qué haces además de trabajar en ese lugar?», dijo estas últimas palabras con un dejo de desdén, como si hablara de algo sucio. Amara levantó la vista. Tenía las mejillas sonrojadas, pero su voz sonaba tranquila. «Tengo 2 trabajos, señor Vance, para pagar las cuentas y ahorrar para la universidad». «No, encomiable», asintió Arthur, pero no había ni un rastro de aprobación en sus ojos. «¿Qué especialidad le interesa?». «Trabajo social», respondió ella. Arthur rió entre dientes. «Trabajo social, ayudar a los desfavorecidos. Muy noble. Y por supuesto, nada rentable. Tus padres deben estar orgullosos de una decisión tan altruista». Fue un golpe bajo. Caleb apretó los puños bajo la mesa, vio a Amara palidecer. «Mis padres me enseñaron que ayudar a los demás es importante», dijo en voz baja pero con firmeza. «Claro, claro», intervino Eleanor con la misma sonrisa falsa. «Es tan conmovedor. Arthur y yo también hacemos muchas obras de caridad. Verás, cuando tengas la oportunidad, deberías compartirla con los menos afortunados». Sus palabras, aparentemente destinadas a mantener viva la conversación, sonaron aún más insultantes. Se puso a sí misma y a Amara en posiciones opuestas. «Aquí estamos nosotros, los ricos y exitosos, y aquí están ustedes, los que necesitan ayuda». Caleb no aguantó más, se giró hacia Amara y empezó a gesticular rápidamente, interpretando la esencia de la conversación y añadiendo sus propias palabras de aliento. Arthur lo interrumpió bruscamente. «Caleb, deja de hacer tonterías, no canses a la chica, seguro que lo entiende todo». Se volvió hacia Amara con la mirada dura como el acero. «Dime, Amara, ¿qué planes tienes para mi hijo? Entiendes, por supuesto, que es un hombre con peculiaridades. Necesita cuidados especiales, estabilidad. Es el heredero de una gran corporación. Su futuro está planeado para los próximos años. Espero que no te hagas ilusiones con él». La pregunta fue formulada directamente, sin rodeos. Esto ya no era una conversación, sino un interrogatorio, humillante y cruel. Amara miró directamente a Arthur Vance a los ojos. Se quedó pálida, pero no bajó la mirada. «Señor Vance», dijo lentamente, pronunciando cada palabra, «mi único plan para su hijo es verlo feliz.
Creí que usted, como su padre, deseaba lo mismo. Por un instante, un silencio resonante llenó la habitación. Incluso Arthur pareció sorprendido por su audacia, pero solo duró un segundo. Las últimas palabras fueron un insulto directo. La cena había terminado. Amara colocó lentamente sus servilletas sobre la mesa. «Gracias por la invitación», dijo, volviéndose hacia Eleanor. «Fue informativa». Ella se levantó y Caleb la imitó de inmediato. Le lanzó a su padre una mirada de odio y, tomando a Amara de la mano, la sacó de la habitación helada. Condujeron en silencio. Amara miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, y Caleb vio una lágrima rodar por su mejilla en el reflejo del cristal. Detuvo el coche a un lado de la carretera, en una calle tranquila. Se sentía abrumado por la culpa. La había llevado a este nido de serpientes. La había sometido a esta humillación. Le temblaban las manos al empezar a gesticular. Lo siento mucho. Soy tan tonta, no deberías haber... Ella se giró hacia él, con los ojos llenos de dolor. Tomó sus manos entre las suyas, deteniendo el torrente de disculpas. No es tu culpa, Caleb. Sus gestos eran lentos y cansados. Mía quería que te vieran, a ti, a tu verdadero yo, y en cambio no pudo terminar. Estaba lleno de ira e impotencia. Ella lo miró largo rato, como si decidiera algo. Luego suspiró profundamente. «¿Quieres saber por qué me parece tan bien que no me oigas?», preguntó haciendo un gesto. «¿Por qué sé este idioma?». Caleb asintió sorprendido. Nunca lo había preguntado. Parecía un milagro, un regalo del destino. «Tenía un hermano menor, se llamaba Danny», empezó, deteniendo los dedos un momento, como si recordara. «Nació sordo, completamente sordo. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada. Nuestra familia no era rica. No podíamos permitirnos audífonos caros ni escuelas privadas. Creció en silencio, igual que tú». Caleb la miró conteniendo la respiración. Podía ver lo duros que eran esos recuerdos para ella. Los niños del patio se reían de él. Se burlaban de él porque no podía responder. A menudo llegaba a casa llorando. Estaba tan solo. El mundo a su alrededor vivía, reía, hablaba, pero él estaba encerrado en su silencio. Vi el mismo dolor en sus ojos que vi en los tuyos aquella noche en el restaurante. Ella se secó una lágrima que finalmente había escapado de sus pestañas. Tenía 10 años cuando decidí que no permitiría que esto volviera a ocurrir. Fui a la biblioteca y saqué todos los libros sobre lengua de señas que pude encontrar. Estudiaba de noche, a escondidas, bajo las sábanas y con una linterna. Al principio se me daba fatal. Mis dedos no me obedecían, pero era terca. Después de unos meses le enseñé a Danny mi primera seña. Una simple palabra: hermana. Su rostro se iluminó con los recuerdos. Debiste haber visto sus ojos, Caleb. De repente comprendió. Se dio cuenta de que le hablaba. Por primera vez en su vida, alguien hablaba su idioma. Empezamos a comunicarnos, al principio con palabras sencillas, luego con frases completas. Me convertí en su voz, su puente hacia este mundo ruidoso. Le hablé del canto de los pájaros, de la música, de la risa, y él me habló de su mundo de silencio, lleno de imágenes y sentimientos que yo desconocía. Ella se quedó en silencio, y en esa pausa estaba todo el peso de su pérdida. Cuando tenía 12 años, enfermó, neumonía. Todo pasó tan rápido. Se fue. Su voz, traducida al lenguaje de señas, tembló. Después de su muerte, no pude usar este idioma por mucho tiempo. Fue demasiado doloroso. Me recordó a él, pero luego me di cuenta de que este es su legado. Esto es lo que me dejó. La capacidad de comprender a quienes otros ignoran. Ella miró a Caleb directamente a los ojos. Por eso conozco este idioma, y por eso me conmovieron tanto las palabras de tu padre. Él te mira y ve un problema, un defecto, una peculiaridad, y yo te miro y veo a una persona. Igual que mi hermano, una persona que solo necesita a alguien dispuesto a escuchar. Ahora todo encajaba.
Su encuentro no fue casualidad. Su conexión era más profunda de lo que él podría haber imaginado. Se forjó a partir del dolor pasado de ella y la soledad actual de él. La humillación que había sufrido en la cena palideció en comparación con esta revelación. Se volvió insignificante. Caleb ya no se sentía culpable, sentía furia. Furia contra su padre, contra su madre, contra todo su mundo, que juzgaba a las personas por sus cuentas bancarias o sus capacidades físicas. Le tomó el rostro con suavidad entre las manos y la miró a los ojos. En ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Ya no sería una víctima. No permitiría que lo destrozaran. Si no querían oírlo, les haría ver. Gracias, dijo, con un simple gesto que encarnaba toda su gratitud, amor y admiración. Me acabas de dar una razón para luchar, no solo por mí, por nosotros. Sus mundos colisionaron y, en lugar de desintegrarse, se fusionaron en uno solo. Y en este nuevo mundo encontraron un objetivo común. Basta, dijo Caleb con los labios, mirando fijamente los números en su tableta. Estaba sentado en el escritorio del pequeño apartamento de Amara, con el sol de la mañana iluminando su rostro, que tenía una expresión fría y decidida. Amara, colocando una taza de café frente a él, lo miró confundida. ¿Suficiente de qué? ¿Café? Negó con la cabeza y giró la pantalla hacia ella. Era un extracto de su fondo fiduciario. La suma de 6 cifras parecía escandalosamente elevada en aquella modesta habitación. Para Amara era dinero que no habría podido ganar ni en 100 vidas. Para Caleb, hasta ayer, no era más que una cadena de oro que lo ataba a su padre. Basta con que nos oigan, señaló lenta y claramente. Sus dedos no se movían con la fluidez y deliberación de siempre, sino con una energía aguda y afinada. Ya no había dolor ni confusión en sus ojos, solo fuego. Caleb, no entiendo, comenzó, pero él la detuvo tocándole la mano. Ese dinero ha sido mi maldición toda la vida. Mi padre lo usó para controlarme, para recordarme que le debía todo. Creía que compraba mi silencio, pero se equivocó. Compró mi voz. Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Sus gestos se volvían cada vez más apasionados, dando rienda suelta a años de ira acumulada y de ideas no expresadas. Tu historia sobre tu hermano lo cambió todo. Me di cuenta de que mi soledad no es solo mi problema. ¿Cuántas personas son como yo? ¿Cuántos niños como tu hermano, Dani, se quedan en silencio porque el mundo no se esfuerza por comprenderlos? ¿Cuántas personas con talento no encuentran trabajo porque sus jefes les temen a los retos? Se detuvo justo frente a ella y miró dentro de su alma. Quiero cambiar eso. No solo donar dinero a alguna fundación donde los funcionarios lo robarán. Quiero construir algo real, un lugar donde todos puedan ser escuchados. Amara lo miró y su corazón latió con fuerza. Este no era el chico roto que había conocido en el restaurante. Ante ella estaba un hombre que había encontrado su propósito. ¿Qué quieres hacer?, preguntó en voz baja. Quiero abrir un centro, no solo una escuela, sino un verdadero hogar para la comunidad. Un lugar donde los niños puedan aprender lengua de señas gratis desde pequeños, donde los adultos puedan obtener ayuda legal para defender sus derechos, donde haya talleres de arte, manualidades, informática, para que la gente pueda descubrir sus talentos y encontrar trabajo. Un lugar de fortaleza, un lugar de unidad. La idea era grandiosa, casi imposible, pero su forma de hablar no dejaba lugar a dudas, le apasionaba. Caleb, esto es mucho dinero y mucho trabajo. Tu padre... Mi padre ya no tiene poder sobre mí, espetó. Puede quitarme el nombre, excluirme del testamento para el patrimonio principal, pero este fideicomiso es legalmente mío, mi abuela lo administró y usaré cada centavo. Él volvió a sentarse a la mesa y la miró esperanzado. Pero no puedo hacerlo solo. Entiendo de números y papeleo. Puedo trazar un plano, buscar arquitectos y abogados, pero no conozco este mundo desde dentro.
No sé qué necesita realmente la gente, pero tú sí, lo viviste. Fuiste la voz de tu hermano. Quiero que seas la voz de este proyecto. Amara se quedó paralizada. No solo le ofrecía ayuda, le ofrecía una colaboración, le ofrecía un sueño con el que nunca había soñado, asegurar que la historia de su hermano no se repitiera. Yo solo soy una camarera, susurró, aturdida por la enormidad de su oferta. No eres camarera, respondió con firmeza y gestos. Eres la persona más fuerte e inteligente que conozco. Serás mi compañera, haremos esto juntas. Extendió la mano sobre la mesa. En ese momento, no solo se decidía su destino, sino el de miles de personas que aún no conocían. Amara miró su palma extendida, luego sus ojos brillantes, y en ellos vio no solo un sueño, sino también confianza. Él creía en ella como nadie jamás lo había hecho. Ella respiró profundamente y puso su mano en la de él. Está bien, juntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El pequeño apartamento de Amara se convirtió en su cuartel general. La mesa de la cocina estaba llena de libros sobre gestión de organizaciones sin fines de lucro, referencias legales y montones de notas escritas a mano. Pasaron los días trabajando, discutiendo y planeando. Por primera vez en su vida, Caleb se sintió no solo vivo, sino también necesario. Sus talentos ocultos salieron a la luz. Los años dedicados a la lectura en silencio no habían sido en vano. Poseía una mente analítica, aguda y una memoria fenomenal. Gestionaba con facilidad documentos legales complejos, elaboraba presupuestos y calculaba riesgos. Él, a quien su propio padre consideraba un adorno inferior, resultó ser un estratega nato. Amara era el corazón del proyecto. Le contó los problemas reales que enfrentan las personas sordas, no los que se describen en informes de organizaciones benéficas, sino los reales y cotidianos, sobre la humillación de intentar comunicarse con un médico a través de notas, sobre la dificultad de encontrar una niñera que sepa lengua de señas, sobre cómo los adolescentes se aíslan de sus compañeros porque no pueden ir al cine ni escuchar música con ellos. No solo necesitamos cursos, dijo una noche mientras trabajaban en otro borrador del plan. Necesitamos un club para adolescentes, con consolas de videojuegos, con películas con buenos subtítulos, un lugar donde puedan ser ellos mismos. Caleb inmediatamente captó su pensamiento. Y una sala de música, mostró con entusiasmo, con potentes altavoces integrados en el suelo para que puedas sentir las vibraciones, con instrumentos que crean un ritmo que puedes sentir con todo el cuerpo. Ella lo miró con asombro. ¿Crees que esto es posible? Todo es posible, respondió. Solo hay que encontrar a los ingenieros adecuados. Se complementaban a la perfección. Él pensaba en grande, sin miedo a los números ni a los obstáculos. Ella infundía calidez y significado humano en sus grandiosas ideas. Él era el cerebro, ella, el alma de su proyecto. Se les ocurrió un nombre para su fundación: Unidad. Una palabra sencilla que encapsulaba la esencia de su visión: unir el mundo de la audición y el mundo del silencio. Un día, Caleb trajo una hoja enorme de papel para dibujar y la extendió en el suelo. «Давай нарисуем наш центр», — предложил он. «Не как архитекторы, а как мечтатели. Каким мы его видим?» И они начали рисовать, простым карандашом, стирая и добавляя детали. Вот просторный светлый холл, где на стенах висят работы глухих художников. Вот библиотека с огромной коллекцией видеоматериалов на языке жестов. Вот уютное кафе, где работают выпускники их кулинарных курсов. А вот юридическая консультация, где глухой человек может получить помощь от адвоката, владеющего его языком. «А здесь, — сказала Амара, обводя пальцем большой участок на их плане, — будет детский сад, чтобы родители могли спокойно работать, зная, что их дети в безопасности и учатся общаться с самого рождения». Калеб добавил рядом большую игровую площадку на открытом воздухе. Они работали до глубокой ночи, и когда закончили, то молча смотрели на свой рисунок. Это была не просто схема здания, это была карта их общего будущего. В процессе этой совместной работы Калеб менялся на глазах.
Он стал увереннее, он начал сам, без помощи Амары, общаться с внешним миром через электронную почту и текстовые сообщения. Он нашел через интернет лучшую юридическую фирму в городе, специализирующуюся на трастовых фондах, и назначил им встречу. Когда он сообщил об этом Амаре, она не смогла скрыть своего восхищения. «Ты сделал это сам?» «Да», — просто ответил он. «Я написал им, изложил свою ситуацию. Они ответили через час. Встреча завтра в 10». В его жесте не было хвастовства, только спокойная констатация факта. Он брал свою жизнь в свои руки. Он больше не был тенью своего отца. Он сам становился силой, с которой придется считаться. Вечером перед встречей с юристами они сидели на крыше ее дома, глядя на огни большого города. Волнение витало в воздухе. Завтрашний день должен был стать точкой невозврата. Как только он запустит юридический процесс по использованию средств фонда, пути назад уже не будет. Война с отцом станет неминуемой. «Ты боишься?» – спросила Амара, чувствуя его напряжение. Калеб на мгновение задумался, а затем посмотрел на нее. «Раньше я боялся всего. Боялся неодобрения отца, боялся выходить из дома, боялся говорить с людьми, боялся своего будущего. Этот страх был моим вечным спутником в тишине». Он взял ее руку. «Но с тобой я боюсь только одного – потерять то, что мы начали строить, потерять тебя. Все остальное…» Он сделал паузу, подбирая жест. «Все остальное – это просто шум, а я его не слышу». Амара прижалась к его плечу. В этот момент она поняла, что их проект единства уже начал свою работу. Он уже объединил два одиноких мира, две разбитые души и создал из них нечто цельное и невероятно сильное. И никакая буря, которую мог обрушить на них Артур Венс, была не в силах это разрушить. La tormenta no empezó con truenos y relámpagos, sino con un mensaje cortés, casi silencioso, en la pantalla del teléfono de Caleb. Arthur Vance desea verte en su oficina, inmediatamente. Fueron pocas palabras, pero le dieron escalofríos. Sabía que ese día llegaría. Simplemente no creía que su padre atacara tan rápido. Cuando Caleb entró en la enorme y soleada oficina del último piso de la torre de Industrias Vance, Arthur no levantó la vista. Estaba sentado ante su enorme escritorio de madera oscura, como una estatua, revolviendo papeles. El silencio en la habitación era denso, opresivo, como un mar profundo. Caleb permaneció de pie en medio de la oficina, esperando. Ya no sentía el miedo que antes sentía, solo una fría y resonante determinación. Finalmente, Arthur dejó los papeles y levantó la vista. Su mirada estaba desprovista de toda emoción, ni ira ni decepción, solo vacío. «Sé de tus diversiones», dijo con una voz monótona, sin rastro de calidez. «Sé de tu supuesto proyecto y de la chica que te ha vuelto loca». Caleb permaneció en silencio, con los brazos colgando tranquilamente a los costados. No tenía intención de excusarse. «Siempre supe que eras débil», continuó Arthur, con la voz cada vez más dura. «Pero nunca pensé que fueras tan estúpido. Dejarte manipular por una camarera, arrastrarte a este ridículo plan. No solo te estás poniendo en ridículo a ti mismo, sino a toda nuestra familia». Se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa, acercándose a su hijo. «¿Pensabas que no me enteraría? ¿Que podías actuar a mis espaldas y gastar dinero que no ganaste? Dinero que lleva mi nombre. Eres un Vance, y los Vance no organizan obras benéficas para discapacitados. Estamos construyendo un imperio». Caleb levantó las manos, sus gestos claros y nítidos, libres de cualquier vacilación. «Este es mi dinero, del fideicomiso que me dejó mi abuela». Arthur se rió entre dientes. «Técnicamente sí, pero no puedes tocarlas sin mi consentimiento, y no lo conseguirás. Esta farsa se acabó. Deja inmediatamente todo contacto con esta chica. Olvídate de este humillante proyecto y vuelve a tus funciones». «¿Es mi deber ser un adorno en tus recepciones?», preguntó Caleb con gestos cargados de amarga ironía. El rostro de Arthur se contrajo. Por primera vez en toda la conversación dejó ver su ira.
No te atrevas a hablarme así. Te lo di todo. Una vida de lujo, la mejor educación que el dinero podía comprar. Y me pagas con una vil ingratitud. Me deshonras. Nunca me viste como a un hijo, respondió Caleb, moviendo las manos con más lentitud, como si grabara cada palabra en el aire. Siempre fui solo una molestia para ti, un defecto. Te has avergonzado de mí desde pequeño. Quería hacer de ti un hombre, gruñó Arthur acercándose. Y esta chica te está convirtiendo en el hazmerreír. Es una cazafortunas. Caleb, ¿no lo ves? Vio a un chico rico e ingenuo y decidió asegurar su futuro. No te atrevas a hablar así de ella. El gesto de Caleb fue como un golpe. Hablaré como me parezca, espetó Arthur. Te doy un ultimátum. O renuncias a todo esto y a esta chica o lo pierdes todo. Te cortaré el acceso a mis cuentas, olvidarás lo que es ser un Vance. Te borraré de mi vida, de mi testamento, de todo. Te quedarás sin nada, solo, en tu silencio. A ver cuánto tiempo te acompaña tu amor platónico cuando seas un mendigo. Miró a su hijo, esperando ver miedo, súplica, rendición. Pero Caleb le devolvió la mirada, firme y directa. Sus ojos solo reflejaban desprecio por el hombre que se hacía llamar su padre. No necesito tu nombre, respondió, y no necesito tu dinero. Encontraré la manera de llevar a cabo mi proyecto y nunca me rendiré con Amara. Te dejaré en paz, en tu imperio de oro y malicia. Se giró y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Te arrepentirás de esto, le gritó Arthur. Te juro que te arrepentirás muchísimo. Pero Caleb ya no escuchaba. Salió de la oficina y la pesada puerta se cerró tras él, aislándolo del pasado. Se sintió libre. Aún no sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. 2 días después, apareció un artículo en la portada de uno de los periódicos más leídos de la ciudad bajo un titular llamativo: una jaula dorada y una sirena astuta. Cómo una camarera manipula al heredero mudo del Imperio Vance. El artículo estaba escrito con el estilo más vil. Retrataba a Amara como una persona calculadora y astuta que, al enterarse de la condición de Caleb, ideó un astuto plan para obtener su dinero. Su proyecto Unidad fue descrito como una fachada para blanquear dinero de fondos fiduciarios. El propio Caleb fue retratado como un joven ingenuo y con problemas mentales que había caído bajo una mala influencia. El artículo citaba fuentes anónimas cercanas a la familia que expresaban su preocupación por el pobre chico, incapaz de distinguir la verdad de la mentira. Caleb vio el periódico en el kiosco, camino a encontrarse con Amara. Lo compró con las manos temblorosas al leer las líneas venenosas. Era la letra de su padre, áspera, cruel y contundente. No lo afectó a él, sino a lo más preciado para él, Amara y su sueño compartido. La encontró en su parque favorito, en un banco junto al estanque. Ella también sostenía un periódico y su rostro estaba blanco como una sábana. Cuando vio a Caleb, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Todo es mentira, susurró con la voz entrecortada. Cada palabra es mentira. Caleb se sentó a su lado y tomó su mano. Lo sé, sus gestos estaban llenos de ternura. Mi padre hizo esto, está intentando quebrarnos. Lo está haciendo, sonrió con amargura, secándose las lágrimas. Hoy en el restaurante, la gente me miraba, cuchicheaban a mis espaldas. Una clienta habitual, una amable señora mayor, que siempre me dejaba una generosa propina, tiró dinero sobre la mesa y me dijo que me ahogara con él. Ella lo miró, con los ojos llenos de dolor y confusión. Caleb, quizás tu padre tenga razón. Quizás de verdad te estoy arruinando la vida. Mira en lo que te metí. Una disputa con tu familia, un escándalo público. No me has metido en nada, replicó con dureza. Es mi decisión, nuestra decisión. Sabíamos que no sería fácil. Pero no sabía que sería tan sucio, negó con la cabeza. Me hicieron pasar por un monstruo. ¿Y a ti? Te llaman lisiado que no sabe lo que hace. Sus palabras le dolieron más que todo el artículo del periódico. Esperaba cualquier cosa, menos que ella repitiera los insultos de sus enemigos.
¿Y tú lo creías?, preguntó, y por primera vez sintió escalofríos en los gestos. ¿También crees que soy incapaz de tomar mis propias decisiones? No, claro que no, gritó Amara aterrorizada. Solo tengo miedo por ti. Es un hombre poderoso, Caleb. Podría destruirnos. Quizás deberíamos detenernos, al menos un rato, esperar. Esto era lo que Caleb más temía oír. Una oferta de retirada. La rendición, para él, equivalía a una traición. Se había visto obligado a guardar silencio y ocultarse toda su vida. Y ahora, cuando por fin había encontrado una voz y un propósito, el único que lo comprendía le pedía que volviera a refugiarse en las sombras. Parar, movía las manos con rapidez y rabia. Eso es justo lo que quiere, que nos asustemos y nos rindamos, que vuelva a ser su perrito faldero. No luché para rendirme ahora. ¿Pero a qué precio, Caleb? Su voz estaba llena de desesperación. No puedo permitir que te difamen. No quiero ser la razón por la que rompas con tu familia. Son mi familia, gritó haciendo un gesto. Y él no es mi padre. No después de lo que hizo. Creí que lo entendían. Creí que pelearían conmigo. Quiero, pero no puedo. Las lágrimas volvieron a aflorar a sus ojos. No soy tan fuerte como crees. He estado sola toda mi vida, luchando por cada migaja de pan. No sé cómo luchar contra gente como tu padre. Nos aplastarán y ni siquiera se darán cuenta. Por primera vez desde que se conocieron, un muro se había levantado entre ellos. Un muro de miedo, duda y viejos resentimientos. Él vio debilidad y desconfianza en sus palabras. Ella vio egoísmo y renuencia a comprender su miedo en su terquedad. «¿Entonces todo lo que pasó entre nosotros no significa nada?», preguntó con amargura. «Nuestro proyecto, nuestros sueños, fue todo un error». Ella se puso de pie. «Necesito estar solo, pensar». Amara se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejándolo solo en el banco con el periódico venenoso y los restos de su mundo compartido. Caleb la vio irse y por primera vez en mucho tiempo sintió esa soledad gélida y abrumadora que creía eternamente en el pasado. La tormenta que su padre había desatado había cumplido su objetivo. Había golpeado el corazón mismo de su unión y ahora no estaba seguro de si podrían sobrevivir. No se vieron ni hablaron durante todo el día siguiente. Caleb lo pasó encerrado en su apartamento, dando vueltas como un animal enjaulado. La ira hacia su padre se mezclaba con el resentimiento hacia Amara y el miedo a perderla. Releyó el artículo una y otra vez, cada palabra quemándole la piel. El heredero mudo, incapaz de tomar decisiones, víctima de manipulación. El mundo intentaba una vez más meterlo en la caja de la que, con tanto esfuerzo, había escapado. Amara pasó el día en el trabajo, tomando pedidos mecánicamente y llevando platos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Cada palabra de compasión o, por el contrario, de condena de los clientes la impactaba. Sentía como si tuviera un cartel de fraude. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, se sentó en el suelo y se abrazó las rodillas. Amaba a Caleb, lo amaba como nunca había amado a nadie. Pero ¿era amor arrastrarlo consigo? ¿No sería mejor para él que ella simplemente desapareciera de su vida? Esa noche, Caleb no aguantó más. Tenía que verla, hablar con ella. Condujo hasta su casa y subió a la azotea que conocía, con la esperanza de encontrarla allí. Pero la azotea estaba vacía. Bajó y llamó a su puerta. Durante un buen rato nadie respondió. Estaba a punto de irse cuando sonó el cerrojo. La puerta se entreabrió. Amara estaba en el umbral, pálida, con los ojos hinchados por el llanto. Vestía una sencilla bata y parecía increíblemente cansada y vulnerable. «¿Por qué viniste?», preguntó en voz baja. No respondió. Simplemente entró y cerró la puerta. Se quedaron en el pequeño pasillo, mirándose. El silencio era denso y pesado. Finalmente, Caleb levantó las manos, sus gestos lentos y doloridos. «No puedo vivir sin ti. Y no puedo.
susurró, y otra lágrima rodó por su mejilla. Pero no sé qué hacer. Tengo miedo, Caleb. Tengo mucho miedo. Tendremos miedo juntos, respondió. No me alejes. Por favor, tu número. Se acercó y la abrazó con ternura. Al principio, ella permaneció inmóvil, tensa, y luego toda su determinación se desmoronó. Se aferró a su camisa y sollozó amarga e inconsolablemente, liberando todo el miedo y el dolor que había acumulado durante los últimos días. Él simplemente la abrazó, le acarició el cabello y sintió sus lágrimas quemándole la camisa. No se detendrá, sollozó en su hombro. Seguirá presionando hasta destruirnos. Déjalo, respondió Caleb, cuando ella se calmó un poco y se apartó para mirarlo. Déjalo intentarlo. Hay algo que no entiende. Cree que mi silencio es mi debilidad, pero se equivoca. Mi silencio es mi arma. He pasado toda mi vida en él. He aprendido a verlo, pensarlo y sentirlo con más intensidad que él. Puede gritar todo lo que quiera. Aún así, no lo oiré. Él secó las lágrimas de sus mejillas. Pero no puedo luchar solo. Te necesito. Tu fe en mí es más fuerte que cualquier golpe que pueda lanzar. Si estás conmigo, podemos soportarlo todo. Amara lo miró a los ojos y no vio furia ciega, sino una confianza firme e inquebrantable, y esta confianza se transmitió a ella. El miedo no desapareció, pero se replegó, dando paso a algo más, una determinación obstinada y desesperada. «Estoy contigo», dijo con firmeza, «hasta el final, pase lo que pase». Sonrió por primera vez en 2 días agonizantes, y en esa sonrisa yacía toda su esperanza compartida. Aún no sabían qué les aguardaba, no sabían cuál sería el siguiente golpe de Arthur Vance, pero sabían, lo más importante, estaban juntos de nuevo. Y mientras estuvieran juntos, serían invencibles. La tormenta aún no había terminado, pero habían encontrado su faro en el centro. Se suponía que este día sería el fin de todo, o el principio. Caleb lo sintió con cada célula de su cuerpo mientras se apretaba la corbata. Sus dedos, habitualmente tan diestros y expresivos, temblaban levemente. En el reflejo del espejo no veía al heredero de un imperio multimillonario, sino a un soldado que se dirigía a su última y más importante batalla. Amara entró en la habitación, silenciosa como una sombra. Se acercó a él por detrás y le puso las manos sobre los hombros. Sus miradas se encontraron en el espejo. No había miedo ni duda en su mirada, solo una fe inquebrantable e inagotable. No dijo ni una palabra, pero él no necesitó hacerlo. Su tacto era más elocuente que cualquier palabra. Él se giró y tomó sus manos entre las suyas. ¿Tienes miedo?, preguntó ella solo con la mirada. Negó con la cabeza lentamente. Luego, juntó las manos en un gesto de confianza. No, contigo número. Hoy no me callaré. El camino a la torre de Industrias Vance transcurrió en un tenso silencio. El rascacielos de cristal y acero atravesaba el cielo gris de la mañana como una lanza. Para Caleb, el edificio siempre había simbolizado su prisión. Hermoso, caro, pero completamente sofocante. Hoy iba a destrozar todas las ventanas. Entraron por la puerta principal. Decenas de ojos se posaron en ellos de inmediato. Caleb, el eterno fantasma silencioso en los eventos de su padre, y Amara, la chica de los periódicos, considerada por todos una astuta cazafortunas. Pero Amara mantenía la frente en alto. Su sencillo pero elegante vestido contrastaba con los trajes caros, pero su dignidad brillaba más que cualquier diamante. No soltó su mano, y su calidez fue un ancla en ese mar frío y hostil. La sala de reuniones de accionistas era enorme. Cientos de personas con trajes caros ocupaban sus asientos. Un podio con el escudo corporativo ya estaba instalado en el enorme escenario, iluminado por docenas de focos. Este era el santuario de Arthur Vance, un lugar donde su palabra era ley. Sus asientos estaban en primera fila. Eleanor Vance, la madre de Caleb, ya estaba allí. Se tensó visiblemente al verlos. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de súplica y miedo. Lanzó una mirada rápida, casi atormentada, a Amara
y luego se dio la vuelta. Temía a su esposo más que a su hijo. Caleb sintió una punzada de dolor que le era familiar, pero la ignoró. Hoy no era momento para viejos rencores. A las 10 en punto, Arthur Vance subió al escenario. El público estalló en aplausos. Lucía tan impecable como siempre. Su cabello canoso perfectamente peinado, su costoso traje a la medida de su apariencia y una sonrisa segura y autoritaria en el rostro. Era el amo de este mundo. Damas y caballeros, estimados accionistas, amigos. Su voz, amplificada por micrófonos, resonó en cada rincón del amplio salón. Me complace darles la bienvenida a la reunión anual de Vance Industries. Este año, al igual que los anteriores, ha sido un año de crecimiento y prosperidad para nosotros. Estamos conquistando nuevos mercados, introduciendo nuevas tecnologías y construyendo el futuro. Habló largo y tendido, con gran belleza. Números, gráficos, pronósticos, todo sonaba a música para los oídos de los inversores. Caleb no escuchaba. Miró a su padre y no vio a un brillante hombre de negocios, sino a un hombre cuyo alma se había endurecido hacía tiempo. Un hombre que lo medía todo, incluido a su propio hijo, solo en términos monetarios. En algún momento, Arthur hizo una pausa y miró hacia la primera fila directamente a Caleb. El futuro de nuestra empresa reside en la continuidad, dijo con voz firme, en ceder el relevo a una nueva generación. Una generación que comparte nuestros valores, nuestra pasión por el éxito, una generación que habla el lenguaje de los negocios y lidera a las personas. Fue un golpe directo, una humillación pública. Toda la sala sabía a quién se refería. Caleb sintió la mano de Amara apretarse alrededor de la suya. La miró. Ella asintió casi imperceptiblemente. Había llegado el momento. Y hoy, continuó Arthur disfrutando del efecto que había producido. Estoy listo para anunciar un nuevo proyecto revolucionario que no terminó. Caleb se puso de pie. Al principio, nadie se dio cuenta, salvo los de la primera fila, pero entonces un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El silencioso hijo de Arthur Vance, su eterna sombra, se erguía. Arthur se detuvo un momento. Su expresión reflejaba desconcierto, luego irritación. «Caleb, siéntate», susurró para que solo las primeras filas pudieran oír. Pero Caleb no se sentó. Miró a Amara y luego a un hombre anodino de mediana edad sentado en la tercera fila. El hombre, un intérprete profesional de lengua de señas que habían contratado, captó su mirada, asintió y también se levantó. ¿Qué pasa aquí? Seguridad. La voz de Arthur empezó a perder su timbre aterciopelado. Pero ya era demasiado tarde. Caleb se dirigió con paso firme hacia el escenario, seguido por el traductor. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. La gente intercambió miradas de desconcierto. ¿Qué estaba tramando el heredero mudo? Caleb subió los escalones y se quedó junto a su atónito padre. El traductor se quedó a cierta distancia, mirando hacia el pasillo. Arthur quiso decir algo, tomar la mano de su hijo, pero Caleb lo miró con una mirada tan fría, dura, llena de una fuerza desconocida para su padre, que retrocedió. Caleb se giró hacia la habitación. Por un instante reinó un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en él. Respiró hondo y levantó las manos. Sus gestos eran claros, precisos y llenos de energía. Y entonces el traductor habló. Su voz, tranquila y serena, resonó por toda la sala, convirtiéndose en la de Caleb. Arthur estaba cerca, con el rostro impasible. No podía creer lo que estaba sucediendo. Era un motín público y humillante. Mi padre acaba de hablar del futuro, continuó Caleb a través de su traductor. Habló de nuevos mercados y tecnologías, habló de activos, pero olvidó mencionar el activo más importante de cualquier empresa, cualquier país, cualquier sociedad, las personas. Las grandes pantallas a ambos lados del escenario, que anteriormente mostraban gráficos de crecimiento de las ganancias, ahora mostraban primeros planos del rostro de Caleb y sus manos bailando. He pasado
toda mi vida en un mundo donde no me escuchaban, pero gracias a eso aprendí a ver a quienes son ignorados, a escuchar a quienes callan. Hay miles, millones de personas así en nuestra sociedad, personas con discapacidad, personas que enfrentan dificultades, personas cuyas voces se ven ahogadas por el ruido del dinero y las promesas grandilocuentes. Las consideramos una carga, un gasto en nuestros presupuestos. Les construimos rampas y por cortesía las llamamos personas con necesidades especiales, pero no les damos lo más importante, la oportunidad de ser escuchadas. Sus gestos se volvieron más fluidos, más apasionados. Invertimos miles de millones en máquinas sin alma, en software, en fríos edificios de cristal y hormigón. Lo llamamos invertir en el futuro. Pero, ¿qué futuro puede tener una sociedad que ignora a sus propios miembros? ¿Qué beneficio podría ser más importante que el potencial humano que perdemos cada día simplemente por negarnos a escuchar? La sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie se movió. Los accionistas, acostumbrados al lenguaje de los números, escuchaban palabras inéditas entre estas paredes. Mi padre quiso desheredarme porque elegí un camino diferente al que él había imaginado para mí. Tiene razón. Estoy eligiendo un camino diferente. Renuncio a mi puesto en la junta directiva. Renuncio a un futuro construido sobre la indiferencia. Cada centavo de mi legítima herencia, cada centavo de mi fondo fiduciario lo estoy invirtiendo en este nuevo proyecto. Hizo una pausa. Su mirada se encontró con Amaru en la primera fila. Lo llamamos unidad. No es solo caridad, es una inversión en voces que necesitan ser escuchadas. Estamos creando un centro donde las personas sordas y con dificultades auditivas puedan obtener educación, asistencia legal y encontrar trabajo. Un lugar donde su talento no será una carga, sino un activo. Un lugar donde el silencio dejará de ser un muro y se convertirá en un lenguaje de creatividad, ciencia y conexión humana. Se volvió de nuevo hacia el pasillo. Terminó. Se le congelaron las manos. Un silencio ensordecedor invadió la habitación. Parecía una eternidad. Arthur Vance miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia, conmoción y algo más, quizás una pizca de comprensión tardía. Y en ese silencio se oyó un solo aplauso, luego otro y otro. Al principio tímido, luego más fuerte y con más confianza, una oleada de aplausos recorrió la sala. No todos aplaudieron. Muchos permanecieron impasibles, conmocionados por esta alteración del orden. Pero quienes aplaudieron fueron quienes conectaron con las palabras de Caleb. Jóvenes accionistas, mujeres, personas que se dedicaban al negocio por algo más que dinero. Caleb no los miró, solo miró a Amara. Tenía el rostro empapado en lágrimas, pero sonreía. Era una sonrisa de orgullo, amor y alivio infinito. Levantó las manos una última vez. Sus gestos se dirigían solo a ella. La habitación entera, el mundo entero, dejó de existir para él. Me enseñaste a hablar. Ella presionó su mano contra sus labios, susurrando silenciosamente. Te amo. Él asintió, se giró y sin mirar a su atónito padre salió del escenario. El traductor lo siguió. Caleb descendió entre el público, se acercó a Amara, le tomó la mano y juntos, entre los incesantes aplausos de algunos y las miradas gélidas de otros, caminaron hacia la salida. Pasaron junto a sus vidas pasadas, junto a su madre, que los vio partir con lágrimas en los ojos, lágrimas de miedo y quizás, por primera vez en su vida, de orgullo, junto a un mundo de grandes fortunas y corazones fríos. Cuando las pesadas puertas del auditorio se cerraron tras ellos, acallando el ruido y los aplausos, se encontraron en una sala silenciosa y vacía. Caleb se detuvo y apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos, se acabó, lo había logrado, había encontrado su voz. Amara se acercó a él
y lo abrazó sin más. Él hundió la cara en su cabello, inhalando su aroma familiar, y por primera vez en años se sintió más que libre. Se sintió completo. La tormenta había pasado. Una nueva vida, desconocida, pero absolutamente deseable, lo esperaba. Y estaba listo para abrazarla de la mano de quien le había enseñado a hablar sin palabras.